Ana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Siempre tratamos, Diana Verónica, de que nuestra audiencia escuche sobre los temas que son actuales, ¿verdad? Que son y que inciden en nuestra vida cotidiana. Todos, así es. Yo creo que muchos han escuchado esta frase de que cuando a Estados Unidos le da gripe, a nosotros en América Latina, o al menos en El Salvador, nos da neumonía. Y acaba de hablar el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dado declaraciones ante la quiebra del Silicon Valley Bank. Dice: el sistema bancario de los Estados Unidos es seguro. El presidente norteamericano envió un mensaje de tranquilidad y aseguró a los clientes de los bancos Silicon Valley Bank y Signature Bank que tendrán sus depósitos pese al cierre de las entidades. Los mercados bursátiles en Europa hoy pues han tenido bajas, hay mucha preocupación. Y ya se comienza a escuchar de que esto podría ser, que los coletazos de esto nos lleguen a nosotros como lo sucedió en el año 2008. Sí, porque bueno, para no irnos tan lejos, lo que pasa entre Rusia y Ucrania, los coletazos no llegan. Por ejemplo, y hoy vamos a hablar de eso con ¿quién? Aquí está con nosotros ya el economista Rafael Lemus, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos mucho, Rafa, que siempre está aquí, al llamado, ¿verdad? Muchas gracias. Para entender estos temas, saber lo que está pasando en El Salvador y cómo situaciones que están pasando alrededor del mundo pueden o no pueden influir en nosotros. Así que bienvenido. Gracias y buenos días. Un saludo cordial a ustedes y a todos los amigos de la radio. Es un gusto estar con ustedes y a la orden en lo que pueda aportarles para que comprendan a nuestros amigos. Muchas gracias. ¿Qué es lo que ha pasado con el Silicon Valley Bank? ¿Y por qué un banco allá en Estados Unidos que nació para apoyar empresas nacientes de tecnología nos puede complicar aquí? A ver, quizás habría que comenzar dando un mensaje yo diría, de tranquilidad, de que sí hay un problema real de quiebra de bancos y algunos que están perdiendo valor, el precio del banco, o sea, el valor de las acciones. Pero son riesgos bien puntuales de algunas instituciones financieras que son radicadas en sectores o concentradas en actividades muy específicas. Algunas de ellos, como tú dices, el caso de Silicon Valley Bank, que es básicamente se ha concentrado en financiar emprendimientos de innovación tecnológica. Las famosas startups. Así es. Startups. Vaya, pero el problema ¿cuál es? Es que este banco es de un tamaño relativamente pequeño, digamos entre pequeño y mediano, que tuvo una gran oleada de crecimiento en la pandemia y post-pandemia. O sea, si tú miras los números de esta institución, se triplicó o 4 veces creció respecto de su volumen de operaciones antes de la pandemia. O sea, el año 2021 tuvo una expansión acelerada porque estas empresas, acordémonos que con el cierre todo el mundo encerrado, ellos levantaron mucho dinero, tenían muchos emprendimientos. Por ejemplo, para que nuestros amigos logren comprender algo de esto, en el país no había mucha cultura de comida de entrega en casa. Y ahí salió todas aquellas que andaban distribuyendo la comida en motos, pero la aplicación era en el celular. Tú en el celular contactabas, así hacías el pedido, hasta por ahí pagabas. Entonces, ese tipo de aplicaciones crecieron en juegos. Exponencialmente. Y todo tipo, ¿verdad? Cosas de servicios, vaya todo el tema de Uber, o sea, un montón de operaciones que fueron creciendo de tecnología, programas, además de juegos, educación, todo lo que ha avanzado la educación ha sido a puro servicios en línea. Entonces, todo ese crecimiento le permitió a estas empresas levantar capital de riesgo, que se le llama, y es que, digamos, alguien puede tener una idea y decir, miren, yo le voy a dar este servicio nuevo, pero ¿quién te lo va a financiar? Levantan en bolsa capital, hay gente que invierte, que sabe que tienen riesgo, pero aún así creen en la idea y le meten miles de dólares o cientos de millones de dólares a la idea, al proyecto, y ahí empieza a crecer, a desarrollarse el producto, etcétera. Algunos tienen éxito, otros fracasan, pero el tema es que estos servicios crecieron y el dinero de estos que levantaron
lo ponen en su banco amigo, digamos. Y su banco amigo que los ha apoyado siempre es Silicon Valley Bank. Entonces, de repente este banco se encontró con que tenía mucho dinero que fue creciendo y sus depósitos crecieron y él no presta como todos los bancos normales, o sea, no se da la vuelta con el dinero captado de depósitos a dar créditos, sino que lo que él hace es, como financia estos emprendimientos tecnológicos, empresas nacientes, lo que hace es invertir en títulos de Reserva Federal del gobierno de Estados Unidos porque son más seguros. Bonos del Tesoro. Bonos del Tesoro. Entonces, hasta ahí, ¿cuál es la historia? Es una historia de que es un banco que maneja bien las cosas, que no hay fraude, que no hay nada ilegal. El problema es que como no tiene, por un lado, diversificados los depósitos, sino que son empresas las que le colocan los depósitos, igual le demandan fuertes cantidades. Y cuando se da la vuelta en sus activos, o sea, en sus créditos, no tiene miles o cientos de miles de créditos colocados, sino que lo ha invertido en bonos. Y cuando los colocó en aquellos años 2020, 2021, las tasas estaban bajas. O sea que eran de poco rendimiento. Sí, ponerle que ganaba 1, 1,5%, 2%. Pero ¿qué ha pasado en el año 22? Por la inflación, el gobierno de Estados Unidos está impulsando una política restrictiva, subiendo las tasas. Pero como él ya compró títulos, pongamos los que los van a compró, seguir subiendo. los compró, digamos, a valor par, o sea, 100, pero las compró a una tasa de 1, 1,5%. Cuando empezaron a subir las tasas, su título, en la medida que los rendimientos no eran iguales, para que sean iguales tendría que su valor bajar. Solo de esa manera se puede equiparar ese título. O sea, si yo tengo un título que lo compré hace un año a 100, pero las tasas subieron, solo me lo van a tomar si lo llevo a descuento. O sea, en menor valor. En menor valor. Lo doy en menor valor. Ok, entonces en la medida que tú vas vendiendo a menor valor, vas perdiendo. Esto es lo que le pasó a ese banco. Que las empresas también, al ir subiendo las tasas de interés en todas estas operaciones de inversión tecnológica novedosa, innovaciones, hay riesgo. Puede ser un producto de éxito o puede fracasar. Ese es el problema de esta innovación, o sea, de emprendimientos. Sí, porque vos le estás apostando a ese producto, que puede ser, es que esto es el futuro. Es algo nuevo. Es algo nuevo lo que la Mara va a demandar, que no sé qué. Al de Facebook le ha fallado esto de Meta. ¿verdad? Que es una cosa toda extraña, que tú compras un cuadro en tu computadora y lo tenés ahí y es tuyo. Sí, pero eso puede ser una gente muy particular que le guste eso, pero no a todos. Entonces, ese emprendimiento se vendió como algo exitoso y no tanto. Entonces, esos riesgos hizo que todas estas empresas, los bancos y todo el mundo les dijera, miren, aquí hay dos grupos que son bastante riesgosos. Uno, todo el mundo cripto, y dos, los nuevos emprendimientos. Entonces, los startups digitales, por así decirlo. Sí, entonces en ese campo de emprendimiento, de innovación tecnológica, ¿cuál fue el tema? Miren, ustedes tienen un problema y es que se financiaron a tasas bajas, pero hoy están subiendo. Entonces es bien probable que en el camino tengan problemas de liquidez. Entonces cuando se dio esa alarma, uno empieza a ver casos de que este banco, por ejemplo, Silicon Valley Bank, a finales del año 21, el valor de sus acciones era más o menos $700 la acción. En el año 22 empezó a bajar, ya cruzó al inicio del año 22 los 600, siguió bajando, a mediados llegó a los 400. ¿Eso por qué? Y siguió bajando y el año 22 cerró más o menos como 250. De 700. Sí, pero ahí te da una idea de que este problema no es nuevo, sino que todo el año pasado, ¿qué ha ocurrido? Los aumentos de las tasas de interés. Entonces las empresas le han estado demandando depósitos a este banco y él ¿qué hace? No tiene crédito, sino que lo que tiene principalmente es invertido en depósitos, en títulos del gobierno. Y esos son los que se está castigando el bono, el valor del bono que lo compró antes. Entonces cuando él vende perdiendo.
Entonces, ese tema, por ejemplo, cuando hicieron la cuenta del año pasado, les salió que había perdido $1.800 millones vendiendo cerca de $28.000 millones de títulos. Ese hoyo se comía casi que todo el capital del banco. Entonces, esa situación ¿a qué te lleva? A que el valor del banco, cuando eso se reveló, cayó prácticamente a cero en 2-3 días. Se habla de un contagio, ¿verdad? Sí. Porque ya cayó otro banco que se llama el Signature Bank. Y entonces todo el mundo está chiviado. Sí. Y como decimos, y están muchos bancos incluso, son sus acciones las que están Tú tienes razón bajando. sobre esa información, pero en efecto hay otros 2 bancos más. 2 bancos más. ¿Ve? Sí, uno que es Pacific Republic Bank, ese es uno, y hay otro más que en este momento se me El escapa el Signature nombre. Bank. El Signature. Pero digamos que Signature y Silicon Valley ya quebraron, ya fueron intervenidos el fin de semana pasado. No, hay otros 2 más que sus precios de acciones se han desplomado 40% o más Ya. en 2-3 días. Que es, uno de ellos es Pacific Republic Bank y el otro es West algo. Ya te lo voy a ubicar el nombre. Pero el problema de esto, ¿cuál es? El problema es que, uno debería de poner atención a lo siguiente. ¿Qué va a pasar con la gente que en realidad la mayoría son estas empresas de innovación que tenían su dinero en este banco, Silicon Valley? Ellos van a poder retirar su dinero, depende de lo que haga la Reserva Federal. Hay un seguro de depósitos que está cubierto, pero te cubre hasta $250.000. O sea, todos los depositantes hoy, este mismo día, van a poder retirar $250.000. Hasta, justamente. Entonces, pero el problema ¿cuál es? Es que estas empresas no tenían esa cantidad, tenían millones, cientos de millones. Vaya, hay una... Tony Cabezas tenía $1 millón. Ojalá. La Diana Ay, Verónica Dios. tenía Ay, Dios. 2 millones, pero de eso solo vamos a poder retirar $250.000. En la Así práctica es. funciona así. Así es. Pero, vaya, ¿y qué pasa con el resto? De mi pisto. El que tenía 100 millones y solo le van a dar el vuelto los 250.000. Ajá. El resto va a correr la suerte de lo que decida la Reserva Federal y la Oficina de Intervención de Bancos. Tienen 3 caminos. Uno es que el gobierno diga, yo cubro todo para calmar el pánico, ¿verdad? Yo cubro todo y sé que aquí no ha habido malversación, yo respondo. Ahí voy a hacer un movimiento de bonos, voy a dar liquidez y no se preocupen. Y aquí no hay heridos, ¿verdad? Su dinero aquí está. Vaya, pero esa tiene un costo, lo pagan los contribuyentes de Estados Unidos. Curiosamente, ayer o antier el gobierno dijo que esa no va a ser la solución. Entonces va a haber daño. La otra opción extrema es que se liquide el valor de los activos, o sea, se liquiden esos títulos con un proceso que puede tomar meses y rescates el 40, el 50%. Sí, que rescates el dinero que el banco había puesto en los bonos del tesoro. Sí, Ajá. pero Pero eso- eso va a ser una parte de lo que tenía. Entonces no vas a recuperar el 100, vas a recuperar el 80, el 70, según cómo se venda. ¿Ok? Esa es una. Y la intermedia es que entre un banco grande, uno de estos como JP Morgan o Chase Bank, o sea, un grandote de Estados Unidos, y con el gobierno digan, vaya, se lo cedemos toda la cartera de todo el banco, cartera de depósitos y créditos o bonos, y las diferencias las vamos ajustando en el camino, o sea, entre el gobierno y el banco grande lo absorben, y ahí hacen un mecanismo de financiamiento de liquidez para que no pase nada. O sea, que queda ahí en una fase intermedia. Creo que la solución va a ir por ahí. Deben estar negociando con un banco grande para que no corra más sangre de dinero en esto, ¿verdad? Y podría ser con estos 4 bancos entonces. Sí, digamos que sí, porque 2 ya pasaron a mejor vida, ¿verdad? Que este Signature y el Silicon Valley, y está en veremos el Pacific Republic Bank y otro más, West algo. Entonces, y ojo que no ha calmado ahí ¿cuál es el problema de esto? Es que
En el sistema bancario es bien delicada la información. Por ejemplo, vi fotos ayer de Pacific Republic Bank, gente haciendo colas, retirando su dinero. Y vaya, hay gente, probablemente los que están haciendo cola, te aseguro que esa gente tiene 10,000, 30,000, 40,000, que el seguro se los cubre. Porque llega hasta cuánto? 250,000. Okay. Pero eso te ayuda al rumor en contra. ¿Me entendés? Entonces hay mucha gente sacando dinero del de sistema. los bancos pequeños y de los bancos regionales. ¿Verdad? Que tú dices, no, este banquito no le veo mucha pinta. ¿Va? Entonces esa gente con el temor, con los ruidos, saca su dinero. Eso daña. Porque acordémonos una cosa. Esto ya es teoría y es fundamento. Uno, todos los bancos tienen un problema de liquidez o iliquidez estructural. ¿Qué significa esto? Que lo que ellos captan, lo captan a ciertos plazos, sobre todo a plazos menores a un año, y colocan en créditos u otras inversiones a largo plazo, créditos hipotecarios, créditos de empresas a 5 años, a 10 años. Entonces los plazos de tus créditos no cuadran con los plazos de tus depósitos. Exacto. A ver, el regreso de la plata no es a la misma velocidad. Sí, exactamente, Dianita. O sea, tu flujo de retiros de depósitos no son iguales en plazo a tu recuperación de créditos. A eso se le llama descalce o asimetría en plazos, o sea que no cuadran. Entonces hay un problema de liquidez ahí implícito, estructural, de todos los bancos del mundo. Se toman ese riesgo, por así decirlo. Exactamente. Su negocio fundamental, su corazón, son, digamos, 2, 3 cosas. Uno es el riesgo de liquidez y 2, el riesgo de crédito, o sea, ¿a quién le presto? Todo ese método de cómo evaluar, cómo detectar qué crédito es malo, es bueno, y cuánto dar, etcétera. Ese es el otro arte del riesgo crédito y el de liquidez, digamos, como los 2 mayores riesgos. Pero, ¿cómo los bancos logran lidiar con esto? Logran lidiar con inversiones seguras, que es esto en títulos de gobierno, pero ya vimos que no son tan seguras si tú te metes en riesgo de largo plazo y las tasas empiezan a subir. O sea, eso puede estar bien, porque acordémonos que el negocio de los bancos, ¿cuál es? Yo tomo depósitos a una tasa baja y presto créditos a una tasa alta. Las diferencias es mi ganancia. Es tu ganancia, después de cubrir los costos. Vale, pero entonces tú hoy por hoy no ves una situación de colapso como la que se vivió en el 2008. No hasta la fecha, ¿verdad? Pero ojo, lo que sí preocupa es el pánico. Eso que te digo que la gente está sacando y, por ejemplo, el viernes que cerraron operaciones, el precio de la baja de las acciones no solo eran estos bancos que estaban en problemas de liquidez, no, bajó en todos los bancos. ¿Por qué bajó los precios de las acciones en todos los bancos, incluyendo los grandes? Porque acordémonos de que una opción más segura de inversión, una inversión más segura, o sea, un depósito o una inversión financiera más segura, son los bonos de la Reserva Federal. Y ahí es donde había invertido Silicon Valley Bank. Pero ¿por qué está ese problema haciendo la inversión más segura? Porque invirtieron hace un par de años cuando las tasas estaban bajas y luego empezaron a subir. ¿Ese fenómeno lo tiene solamente este banco? No, es bien probable que lo tengan muchos bancos. O sea que si uno lleva al extremo este caso, si todos los bancos realizaran la venta de sus bonos, pierden, sí. Pierden. Materializan la pérdida. Materializan la pérdida. Así nos han explicado, ¿te acuerdas? La gente de los criptoactivos. Pero ¿y qué va a pasar? Porque, pues sí, para... No, lo que pasa es que los bancos grandes no tienen necesidad de realizar estos bonos. Sí, ¿por qué? Porque ellos tienen un montón de depósitos y tienen recuperación de las carteras. Entonces el flujo lo tienen equilibrado y tienen otras inversiones. Tienen diversificación de inversiones. La clave es esa, Diana. Tenés que diversificar los depósitos y diversificar los créditos. Como dicen por ahí, no tener los huevos en la misma canasta. Y hablando de los huevos. Y solo un último detalle con eso de Dianita. Silicon Valley tenía el problema de que en los depósitos eran empresas estas startups. Entonces era un grupo, ponerle 1,000 de esas o 500 de esas, pero cada una con 50, con 100 millones de dólares. Porque estaban facturando. Así es. O estaban en el desarrollo de sus prototipos
Y en el lado de los créditos no había mucho crédito, sino inversiones en depósitos de la reserva. Entonces, concentrado en depósitos y concentrado en la cartera de activos. Entonces, por los dos lados estaba mal. Que eso no lo tienen los bancos grandes. Perdón, Tony. Ok. Bueno, hay que ver estas cosas, o sea, parecen lejanas. Así veíamos el COVID. Así Ah, mismo, vean. cabal. Hoy que dices tú eso, esto que parece lejano, ya lo hemos vivido, pero con otra naturaleza, FinCEPRO, INCEPRO. Ujú. Es exactamente eso con una diferencia. Ahí hubo dolo, hubo una acción ilegal, delito. Había captación ilegal y captación legal, mezcladas. Bueno, ya vino el desayuno de San Martín, Diana Verónica, Rafael, vamos a hablar sobre los precios, porque vaya, están caros los huevos. Han y aumentado de eso precio. De Ujú. cosa que estábamos hablando, ¿recuerdas la semana pasada, Ujú, verdad? ujú. Tuvimos aquí un debate producto de un informe este organismo internacional de la ONU, que hablaba La FAO. Ujú. que hablaba de los precios de los alimentos, del desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? Y todas estas cosas nos afectan, ¿verdad? Bueno, si tanto es así que el gobierno tuvo que implementar los mercados en los parques, los los agromercados, agromercados. para bajar los precios. Vamos a hablar de todo esto después de la pausa porque ya vino el desayuno de San Martín. Así es, ya vino San Martín. Y tendrá huevos los desayunos. Seguramente. Sí, sí, sí. Así que hay que apreciarlo mucho, Porque, mira, hay que comerlo despacito. Una de las dudas para luego de entrarle a este tema es si hay escasez de huevos en el país, es decir, si no hay huevos en El Salvador. Sí Que hay, Sí hay. sí hay. o sea, no es un problema de falta de huevos en El Salvador. No, no. Aplica para todo. Y mira, hablando de huevos, vienen desayunos con huevos. Viene un omelette con tocino, queso y jalapeño. Un croissant que viene de claras, hay fruta fresca y también hay pancakes con fresas. Todo esto gracias a San Martín, que usted lo puede disfrutar en cualquiera de sus sucursales o también llamando al servicio a domicilio 2215-1515. Nosotros utilizamos a Línea Rosa para que viajes con tu conductora de confianza. Línea Rosa en su servicio de taxis de mujeres para transportar mujeres. Línea Rosa se está diversificando. Tiene ahora Línea Rosa Delivery, por ejemplo. Hablando de app, ¿verdad? Y de Eso suena. tecnología, Línea Rosa está por sacar su app también, ¿verdad? Para que todos, para tener conductoras de confianza que se conecten cuando lo estimen necesario. Mientras tanto, usted las puede ubicar en el 6200-4491. Gracias, Línea Rosa. Volvemos, buen provecho.
8 de la mañana, 36 minutos, 8:36. Seguimos hablando aquí sobre nuestra economía. Y bueno, son diversos factores, ¿verdad? Son diversos factores. Hay quienes, o hay un discurso que dice, bueno, lo que pasa es que pues sí, hay una guerra en Ucrania. Rusia invadió Ucrania, pero son productores de granos, de los mayores en el mundo. Y entonces, bueno, y hoy revienta esto del Silicon Valley Bank. Y venimos saliendo de la pandemia y todavía la economía está como queriendo estabilizarse. Mira, después de la COVID vino esta invasión de Rusia a Ucrania, ¿verdad? Entonces, antes la crisis de los contenedores. Que tenía que ver con la COVID-19 y ahora esto. Entonces, ahora, no sé si nos quedó algún punto pendiente para hablar de todo lo que está pasando fuera, Rafael. Sí. Rafael Lemus, economista, quien está con nosotros explicándonos para que entendamos estos temas y cómo nos pueden a nosotros afectar. O cómo, mejor dicho, podemos entender también lo que ya está pasando en El Salvador, Rafael. Vaya, quizás lo primero mandar un mensaje de tranquilidad también a los amigos de que este es un problema de Estados Unidos. Y en ese sentido recordemos que el Instituto de Garantía de Depósitos de El Salvador tutela, protege a todos los depositantes por un monto de hasta $10,832. O sea, si una institución financiera en una eventualidad tuviera problemas, su depósito está protegido hasta $10,832. Que digamos, nuestro sistema bancario ha demostrado ser sólido. Exacto. Sólido. El último informe que conversamos en la última ocasión que vine, hablamos del Fondo Monetario. En ese informe dice claramente que el sistema bancario de El Salvador es sólido, solvente, ¿verdad? O sea, hace una buena calificación de diagnóstico del sistema bancario. Y tiene años de estar en esa forma el sistema bancario salvadoreño, fuerte, sólido y solvente. Ok, en eso no nos deberíamos No. de preocupar. No, nuestro problema es fiscal. Que esos otros 20 pesos, aquí dice Plinio Castillo. Plinio está, entiendo yo, en Estados Unidos. Todo lo que la Fed está haciendo de alzas constantes de intereses, y que creo que ayer o el viernes dijeron que van a seguir posiblemente subiendo en el 2023, lo cual no es nada nuevo, lo venían diciendo desde el año pasado, es consecuencia de la impresión de los billetes verdes. Aumentó la masa monetaria sin respaldo, se puso en circulación, fue uno de los factores que ocasionó la inflación en Estados Unidos y regresó a los bancos como utilidades de diferentes agentes económicos. Pretenden recuperar esos billetes aumentando las tasas de interés, reduciendo el empleo y bajando la liquidez de todos los agentes económicos. O sea, la situación económica en Estados Unidos continúa siendo difícil. Pero lo que explica Plinio tiene toda la razón. Ajá. O sea, el gobierno primero inyectó una gran liquidez en el año 2021 y después le hizo reversa en el año 22 para acá, subiendo tasas. O sea, esa gran expansión es parte del crecimiento de las startups y de este banco que explica al inicio. Okay. Muy bien. ¿Y los precios? Ahí, aquí en El Salvador. ¿El costo de la vida es multicausal o qué pasa? No, a ver, ha habido un proceso inflacionario que si uno ve las series en el año 2020, o sea, en el año de la pandemia, los precios incluso bajaron. Pero después surgió el primer factor que fue la crisis de la cadena logística, porque los puertos se cerraron. Y ahí deben de recordar que los precios, por ejemplo, de un contenedor, moverlo de Europa hacia Asia, te podía costar $2,000, $3,000 antes de la pandemia, pero después llegó a valer a más de $20,000 el contenedor moverlo por barco. Pero después ese factor se fue diluyendo en el tiempo a tal punto que hoy en día ya se regresó a los precios o tarifas antes de pandemia. O sea, ese factor influyó al inicio, pero ya desapareció. Ya se regularizó el movimiento. El otro problema fue... O sea, ya nadie puede decirte, mire, este producto lo que pasa está más caro porque el furgón vino más caro. Sí, no, ya no es por eso. Eso ya no es excusa. De ahí otro que influyó fuertemente fue también que bajó en el año 20 los precios de petróleo, que ahora estaba todo cerrado, entonces nadie consumía, bajaron los precios de petróleo. Pero luego cuando hubo el rebote, la recuperación de las economías, se generó más demanda y eso hizo que subieran los precios de petróleo. Ese fue otro factor que influyó en la inflación, porque ahí sí afecta toda la cadena de distribución, toda la movilización de bienes y servicios. Entonces, ese es otro factor, pero curiosamente también no ha regresado a los precios, pero se ha quedado más o menos
Después de estar marcando precios el año pasado arriba de $100 barril, ya retornó entre 70, 75 el precio de dólar barril. O sea, ha retornado a un precio moderado, diría yo. El del que usamos nosotros de West referencia, Texas. el West Texas anda hoy, amanece en 76, 68, Sí. que son precios a futuro también. ¿verdad? Sí, pero vaya, esos precios son muy diferentes a los que teníamos el año pasado de 120, 110, en el mero momento de la crisis de la invasión de Rusia a Ucrania. Hace un año. Entonces ya tenés dos factores que sí pegaron fuerte, afectaron, pero que ya no les puedes echar la culpa de los aumentos siguientes de precio. El otro ha sido el tema de los granos básicos de la invasión de Rusia y Ucrania. Vaya, ese es un tema más delicado porque sí afecta ese problema de la invasión de Rusia y Ucrania y la distribución de los granos, pero además acordémonos que el clima es otro factor que afecta las producciones específicas de los países. Y por ejemplo, ahorita hay problemas de granos básicos en Argentina, que es otro granero, y hay problemas de granos básicos en otras zonas del mundo. Y hay unas grandes demandas en África de granos básicos o de problemas alimentarios, que esto sí crea un problema que lo vienen ya anunciando como una especie de aumento de crisis humanitaria, de crisis alimentaria en distintas zonas, y ponen también a la región de Centroamérica en ese foco negativo, porque no tenemos una buena producción de granos básicos que nos permita ser autosuficientes. Ahora, ¿a qué se debe la disminución en la producción? Por ejemplo, el caso de Argentina. Ahí es un tema de clima. Es un tema de clima. Sí. Y lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, también va a repercutir. También va a repercutir. Inundaciones por un lado. Sí, entonces al problema de la invasión se le ha sumado un problema de clima. Cuando hablamos del problema de la invasión significa, y estoy leyendo aquí un dato, dice que el 80% de la alimentación de las aves de corral que producen ese alimento en el país consiste, o sea, en los huevos, consiste en soya y maíz amarillo. Sí. Y eso no se cultiva aquí. No, y son Se importados. debe importarse. Y hay gente que te dice de que, en alusión al maíz, ¿verdad?, que ver una gallina es equivalente a ver un maíz con patas, porque se alimenta básicamente de granos. Pues sí. Sí, aquí Entonces, se produce poco, pues. Yendo a lo concreto, ¿verdad?, por ejemplo, la pechuga de pollo ha crecido 26%. Si vemos el precio del 8 de marzo del 23 al año pasado, aumentó 26%. Los huevos ha aumentado, a ver, déjame ver si se me perdió en el mapa, 44%. Esto te da una idea de un orden de magnitud del aumento del precio final, pero no sabemos cuánto ha subido los costos de los insumos, ¿verdad? Entonces, pero por ejemplo el maíz blanco, que no es igual, ¿verdad?, al amarillo, porque el amarillo lo producen en Estados Unidos, en otra región y viene más de volumen, ese ha subido 40% el blanco. Entonces ya te da una idea de que hay alguna proporción ahí entre el insumo y el aumento del precio final. Pero vaya, el problema ¿cuál es? El Salvador, yo recuerdo muy bien que nosotros somos fuertes en producción de huevos y somos débiles, débiles en términos relativos en producción de piezas de pollo. O sea, Honduras nos vende piezas. Por ejemplo, me recuerdo de unos conflictos que Honduras nos vendía piezas de pollo y nosotros les vendíamos huevos. Entonces, ese comercio lo que significa es que entre vecinos nosotros somos fuertes en producción de huevos. Nos complementamos. Nos complementamos, aunque no somos muy amigos, que digamos, en eso. Sí hemos tenido varios conflictos de eso. Ahora, ¿qué significa, en otras palabras? Que somos un país que tiene una buena industria de aves de corral productoras de huevo, o sea, ponedoras. Y en ese sentido, ¿verdad?, no hay un problema de escasez, sino un problema de costos. Al final, los consumidores están pagando por los alimentos, que es un alimento básico en los salvadoreños, más caro. Pero porque producir el huevo sale más caro. Por el costo de los insumos. Por el costo de los insumos, que es lo que ha venido diciendo la gente de campo, de Luis Treminio, ¿verdad? Y hace 3 semanas tuvimos aquí a Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, y explicaba eso. Miren, los huevos han
subido de precio porque el costo para producir los huevos ha aumentado. Así es. ¿Verdad? Entonces, no es un problema de escasez, ni es un problema de especulación, ni es un problema de sobreprecio, ¿verdad? Sino que es una realidad que los costos han aumentado. Ahora es bueno que seamos buenos productores de huevos, Sí. porque significa que el mercado local está abastecido. Lo que Así pasa es que a un precio mayor. Exactamente. Ajá. Pero el otro punto es que la realidad de la familia salvadoreña es que no solo ha subido los huevos, sino que casi todos los bienes alimenticios, vea, frijol, por ejemplo, 32% el aumento en un año. Y así cuando tú empiezas a ver producto por producto, está subiendo. Por supuesto que algunos también bajan, vea, por ejemplo, la papa, revisé que bajó, chile, el whisky bajó. El que ha subido fuerte también es el chile verde, 43%. Como dice el dicho, tenete chile verde, ¿cómo es que dice? Hoy es cuando Chile Hoy Verde. es cuando chile verde. Entonces, algunos, en esas hortalizas, algunas han subido, otras han bajado. Ahora, ¿cuál es el tema en el fondo? Que cuando uno ve la canasta que sigue el gobierno para medir la inflación, el grupo de alimentos sube un poquito más de 12%. Y la inflación de todos los grupos, cuando va vestuario, alimentos, medicamentos y todos, transporte, toda la canasta básica, sube un poquitito más de 6%. Pero al final uno dice, sí, el grupo de vestuario puede estar bajando, pero no, la gente no todos los meses compra ropa, pues, sino que en estos aprietos, apuros, la gente se concentra más en alimentos, porque la austeridad ya la estamos viviendo después de estar sufriendo precios, aumentos en el año 21, en el año 22, y luego seguimos en el 23. En realidad yo hice un cálculo que si solo tomamos la inflación del año 21 y 22, en alimentos ya aumentó más de 20%, sin sumar los aumentos del 23. Que van a ser años atípicos por el Ajá. tema de la Entonces, pandemia. si uno va sumando, digamos, la inflación de 3 años, solo en alimentos te ha golpeado el costo de vida fácil 25%. Rafael, a raíz de toda esta situación, el gobierno anunció 2 estrategias. Una de ellas, los agromercados. Ahora están los vendedores directamente en parques centrales, vendiendo directamente el que siembra o el que produce al consumidor. Sí. Porque la justificación es que el intermediario, el que le compra al productor para irlo a vender al mercado, ya no está, sino que lo están vendiendo directo para bajar el precio. La otra estrategia es que hubo un convenio con el mercado de mayoristas La Tiendona, el centro de abastos La Tiendona, en donde anunciaron que hubo un acuerdo en fijar como los precios para que no se creara especulación. ¿Qué piensas tú de estas medidas y cómo están en realidad ayudando a la economía familiar? Creo que son 2 medidas que van justamente como a las 2 cadenas. Una es la cadena local de los productores pequeños locales, que si el gobierno tiene una buena red y él los apoya, puede cortar los otros canales que son el transportista y los intermediarios, que si los sacas de esa cadena, puede llevar a precios más razonables a los consumidores. ¿Cuál es el problema de eso? Que es una buena medida, pero la capacidad es limitada, porque los productores están distribuidos en muchos puntos del país y su producción tampoco alcanza a cubrir toda la necesidad del mercado. Sí, aunque los acerques, no producimos lo suficiente para el mercado nacional. Ese es uno. Y 2, después viene la parte de la cadena de importados. Esa es la tiendona. El importado, el centro de acopio es la tiendona. O sea, los camiones, los furgones que vienen de productos, sobre todo de Honduras, Guatemala, llegan a la tiendona. Y de ahí se van a los mercados, otra distribución. Y ahí en realidad tú tienes reyes. Está el rey del tomate, el rey de la papa, el rey del plátano, porque ese es el mero importador y ese después revende. Ahí el problema ¿cuál es? Es que depende de los costos de transporte y depende de los costos del otro país. Entonces también tienes un margen limitado. O sea que la dependencia de productos meramente importados es lo que nos tiene con los precios altos también. Fíjate que yo diría que sí, y te lo explico en esta manera. El Salvador tiene un problema del agro desde la guerra. Y hay que ser sincero, desde la guerra, por la reforma agraria, por otras malas políticas, no se logró levantar el sector. Por supuesto que hay sectores que sí, y hay otros que han ido mejorando. Por ejemplo, hay unas producciones muy buenas en la parte norte de Chalate,
en la parte alta. Siempre ha sido un buen punto en la parte de la industria de caña. O sea, algunos que sí, pero nunca hemos logrado tener un progreso significativo. O sea, ya pasaron, después de la guerra, más de 40 años, y tú no dices, en 20 cambiamos la realidad. No, siguen los mismos problemas de escasez. Los problemas del frijol son todos los años. O sea, no hay año... Sí, no ha habido un despegue real, sí, por más que los gobiernos así lo hayan querido. Bueno, hubo hasta un quinquenio del agro, vaya. Uh-huh. Y no solo eso, sino que el país, mira... ¿Te acordás? Uh-huh. La dieta de los salvadoreños, hay como 5 o 6 productos: frijol, arroz, maíz, queso, huevo y carne de pollo. Esos 6, 7. Eso es. Si tú le controlas eso, te digo, tuvieras una canasta bien tranquila, me refiero de afectación a la familia. Pero no hemos logrado ni siquiera tener autosuficiencia en esos 7, 8 productos. Y el clásico, el frijol, vea. Uh-huh. Y incluso en Navidad siempre tenés el efecto chirimol, vea, que te sube el tomate y la cebolla. El efecto chirimol. El efecto chirimol. El efecto chirimol. Es cierto, Sí, pero los sea, mismos vendedores lo dicen. Sí, Ajá. el efecto para chirimol. hacer ¿va? la salsa Así es que del pollo. Ajá. Ajá. Y te sube, ¿va? En Navidad te sube el efecto chirimol, te pega duro. Entonces no tenemos ni siquiera esa capacidad de tener una buena oferta balanceada o con reservas estratégicas. No tenemos reserva estratégica de frijol, maíz y arroz. Nos quedan como 2 minutos de la entrevista, Rafael. Pues sí, ahorita, ¿y para dónde nos hacemos? No hay de otra. O sea, no, digamos que para la familia. Para las familias ahorrar en algunas. Sí, yo diría que rubros, sí. La familia debería de tener un presupuesto y de ese presupuesto hacer la listita. Estas 3, 4 cosas tengo que apartar el dinero porque es lo primero: el alquiler o la cuota de la casa, las facturas de energía, agua, luz, etcétera, la parte de los alimentos, pagos de colegios, y después donde hay un poco de margen es en los alimentos, porque ahí tú tienes que rebuscarte qué compras, y aquí es bien importante la información. El gobierno debería tener como más información y decir, esta semana ha subido los huevos, y que la población busque otra alternativa y decir, mire, los huevos han subido, pero puede haber un sustituto de nutrición que puede ser tal cosa. Uh-huh. Yo no sé de nutrición, puede decir, mira, hoy la papa está barata, aprovecha a comprar papa. O sea, debería de haber ese tipo de información que al hogar le sirva, le sea útil. Y por supuesto que eso de los agromercados ayuda. O sea, si te venden el huevo $1 más barato, pues te ayudaron. Pues sí. Aquí estoy viendo, aquí me metí en la cuenta porque las alcaldías hacen eso de informar los precios que tienen en los agromercados. Y aquí estoy viendo, hace 13 minutos, en Santa Tecla a $3.95. Sí, el cartón de huevos. El ministerio te pone que el promedio del viernes fue $4.83. O sea que te rebajan tu dolarcito. En el Parque Daniel Hernández, en el Mercado Central de Santa Tecla. Hay que informarse, ¿verdad? La rebusca, el salvadoreño es bueno, pero la rebusca tienen que aprovechar. Bueno, vamos a ver qué pasa si no nos vienen coletazos raros desde otras naciones. Ojalá que no, Tony, ojalá que no, porque tampoco no es que estemos aquí muy secos, nos ha estado lloviendo. Sí, nos ha estado lloviendo. Gracias, Rafael, por siempre venir a ponernos en contexto las cosas, y creo que como adultos jóvenes y nuestra audiencia es inteligente y le gusta estar enterada de estos informada temas. Y saber qué hacer, ¿verdad? Con toda esta información, saber cómo actuar. Gracias, Rafael. No, a la orden, que estén bien, que pasen bien todos los amigos de la radio. Muchísimas gracias. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.